Buenas tardes, mi nombre es Dani León, soy cursante de la materia de Derecho Probatorio. En esta oportunidad me corresponde hablarles sobre lo que corresponde a los indicios y las presunciones. Eh, para comenzar, podemos decir que según el Código Procesal Penal, al referirse a indicio en el artículo 276 del Código de Procesamiento Civil, dice que es el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios que adquieren significación en conjunto cuando el juez, a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. Según el diccionario de Cabanela, en su diccionario describe al indicio como la acción o señal que da a conocer lo oculto. Es aquella conjetura derivada de la circunstancia de un hecho, sospecha que un hecho conocido permite otro desconocido, un rasgo, un vestigio o una huella. Podemos decir que indicio se define como la circunstancia, hecho o acto para que sirve de antecedente o base para presumir la existencia de otro hecho. Dentro de sus características tenemos que se trata de un medio de prueba judicial, puede ser expuesto por las partes o utilizado por el juez de oficio. El indicio será un hecho cierto o demostrado en el proceso por los medios de prueba pertinentes y legales. Dentro de la naturaleza jurídica podemos decir que los indicios son una prueba indirecta de carácter crítico y lógico, por lo tanto no es una prueba histórica ni representativa. El indicio atañe al mundo fáctico, se refiere a los hechos o actos pasados que una vez conocidos y comprobados pueden ser para inferir o presumir la verdad o falsedad de otros sucesos. Dentro de la apreciación o valoración de los indicios podemos decir que la valoración de los indicios en casi todas las legislaciones las hace libremente el juez para saber si son necesarias o contingentes graves, precisos, concurrentes y concordantes, y cuál es su mérito que debe reconocérsele para la formación de su convencimiento sobre la existencia o la inexistencia de hechos investigados. El juez debe tener una minuciosa, científica, metódica y concienzuda apreciación de esta prueba, es decir, que la técnica para hacer la construcción de la inferencia. Dentro de las presunciones podemos decir, la presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho. Lo segundo es presunción judicial o de hombre, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que lo indican como modo normal se suceden las cosas y los hechos. Dentro de la naturaleza jurídica de las presunciones, decimos que el problema de la naturaleza jurídica de la presunción es muy discutido en la doctrina. El principal tema que se discute es si son o no son medios de prueba en todo hecho de no ser uniformes las presunciones, distinguiéndose las llamadas A, judiciales, de hombre, o simples, B, legales. Las de derecho implicaría una naturaleza jurídica distinta para cada una de ellas. Dentro de los requisitos para las presunciones podemos clasificarlas en tres. Tenemos las graves, precisas, convergentes y concordantes. Para Ricardo Enríquez de la Roche, una presunción debe ser grave y en el sentido de que su relación con el hecho deducido o presumido debe ser manifiesta o necesaria. En segundo caso, cuando es necesaria se habla entonces de un hecho normal que no impone la onerosidad de la prueba. Debe existir una conexión entre el hecho conocido y la consecuencia extraída que permita considerar en esta última en un orden lógico como extremadamente probable. Dentro de las precisas, el hecho conocido debe estar plena y completamente acreditado y resulte sin duda
alguna revelador del hecho desconocido que se pretende demostrar. Dentro de la concordante y convergente, dice, cuando existe pluralidad de indicios, y esos indicios indican o apuntan todos hacia un mismo supuesto, es decir, deben ser complementarios y correspondientes entre sí. En la sentencia 219 de la Sala de Casación Civil, en el expediente 99-754, de fecha del 6 de julio del 2000, dice lo siguiente: es oportuno señalar que la legislación vigente acepta y reconoce las presunciones como medio de prueba. Así lo establece el artículo 1394 del Código Civil, y ellas, cuando no están previstas en la ley, quedarán a la prudencia del juez por mandato expreso del artículo 1399 e iuden quien deberá apreciarla siempre que las presunciones o indicios reúnan los requisitos de gravedad, precisión y concordancia. Dentro de la clasificación de las presunciones tenemos 3. Por razón del sujeto, las creadas por el legislador, que son las presunciones iuris o legales; las formadas por el juez, presunciones de hechos u hominis. 2. Atendiendo su contenido, pueden ser iuris ex de iure, que se establece como verdad incontestable la inexistencia legal del hecho deducido y se rechaza toda discusión probatoria acerca de él. Este criterio es rechazado por algunos tratadistas. Las presunciones iuris tantum, que la impone el juez, que tengan por verdaderos los hechos que se deducen de ciertas pruebas circunstanciales, pero permiten a los interesados demostrar la inexactitud de la inducción fundada en dichos hechos. En el campo 3, en el campo del derecho, presunciones que regulan situaciones jurídicas sustanciales, presunciones que regulan situaciones procesales. ¿Qué funciones cumplen las presunciones en el proceso? Las presunciones no tienen un trámite procesal, de manera que no están sujetas a las actividades formales de la prueba, sino que ellas en sí mismas, un racionamiento que hace el juzgador tomando como base un hecho probado que existe en juicio. Presunciones judicial o hominis. La presunción judicial comporta un proceso lógico, un raciocinio que permite pasar de un hecho conocido a otro desconocido. Generalmente, el raciocinio es de tipo inductivo, por lo que antes que un medio probatorio consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular, valiéndose de reglas de experiencia, es decir, de conocimientos comunes. Para ello, practica un verdadero examen crítico de un hecho, cotejándolo con circunstancias, situaciones y efectos que en un orden normal ocurren de ordinario. Las presunciones hominis son aquellas en que el juez establece a través del examen de circunstancias los hechos conocidos, llamados indicios. En algunas oportunidades es imposible la prueba directa de los hechos, situación en que el juzgador se ve obligado a recurrir a ciertos datos, ciertos que debidamente probados, lo inducen a extraer consecuencias jurídicas. En el caso de la impugnación tenemos dos casos. Las infracciones de la norma jurídica establece que regula el establecimiento o apreciación de la presunción, como en el caso del artículo 1399 del Código Civil, en la que determina idónea cuando la ley no admite la prueba testimonial, y B, cuando el juez ha partido de hechos falsos, o sea, de hipótesis de falso supuesto, lo cual comprende el artículo 510 en correspondencia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi punto.